Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda la profesora del curso de Ciencias Sociales del Colegio Seba JJ Rousseau. En esta oportunidad vamos a ver nuevos temas durante este bimestre, así que a prestar mucha atención y empezamos con el primer tema. Muy bien chicos, y el primer tema es sobre el siglo de Pericles. Se llamó el siglo de Pericles a la época en que Atenas logró su máximo apogeo político e intelectual e inició la era del desarrollo de las artes y de las ciencias. ¿Pero quién fue Pericles? Él nació alrededor del año 495 a.C. Estudió música y política. Asimiló las enseñanzas filosóficas de Protágoras, Zenón de Elea y Anaxágoras. Pericles fue un estratega político y orador ateniense. Supo rodearse de las personalidades más destacadas del momento, hombres excelentes en política, filosofía, arquitectura, escultura, historia, literatura, etc. También fomentó las artes y las letras y dio a Atenas un esplendor que no se repitió a lo largo de su historia. Muy bien, antes de continuar con el tema, quiero decirles que en el libro hay una pequeña lectura que los invito a leer sobre el mar Egeo, así que no se olviden de leerla. Muy bien, vamos a ver sobre el primer campo del siglo de Pericles, que fue la escultura. Fue muy importante en Grecia porque los artistas trabajaban para adornar las paredes de los templos. Los más destacados escultores del siglo de Pericles fueron Mirón, escultor que inmortalizó con su obra El Discóbolo; Fidias, que fue el más famoso escultor griego, autor de las inmortales obras de la Odisea de la diosa, Atenea en el Acrópolis y de Zeus en el templo de Olimpia. Escopas fue uno de los artistas de Hélade que intervino en la decoración del famoso mausoleo de Halicarnaso, tumba del rey Mausoleo y sátrapa de Caria, en Asia Menor. También está Praxíteles, que con su magistral belleza esculpió las estatuas de Artemisa y Hermes. ¿Cómo fue la pintura en el siglo de Pericles? Se desarrollaron tres tipos de pintura: el policromado de estatuas y bajorrelieves, la ejecución de cuadros murales y la ornamentación de vasos y anáforas diversos. En este campo destacaron Polignoto, Zeusis y Apeles. La cerámica estuvo muy relacionada o vinculada con la pintura. Prácticamente los grandes pintores griegos del siglo IV y V a.C. se prepararon decorando las vasijas. Entre los colores empleados destacaban principalmente el rojo y el negro. La música existió un arte musical cuyo desarrollo guardaba relación con el florecimiento teatral. Los coros de la tragedia y la danza estuvieron acompañados de música depurada y armoniosa. En las letras, el esplendor literario en el siglo de Pericles se dio en razón de la perfección de fondo y forma, así como en la armónica correspondiente entre ambos, que se hallan en diversas obras representativas de las disciplinas cultivadas. En el campo de la filosofía, nació en las colonias del Asia Menor. Los griegos pretendieron explicarse los fenómenos de la naturaleza y el origen de las cosas. Muy bien, tenemos a Sócrates. Él fue considerado como uno de los más versados sabios griegos. Fue maestro de la juventud ateniense y se dedicó al estudio profundo de los problemas humanos relacionados con la virtud y la felicidad. Sócrates siempre decía, a la virtud se llega por el conocimiento. También decía mucho, conócete a ti mismo, y su frase muy conocida que es, solo sé que nada sé. Platón fue un discípulo extraordinario de Sócrates y brillante pensador de procedencia aristocrática, que nació en Atenas. A la muerte de su maestro Sócrates, abandona Grecia y baja por Cirenaica y Egipto, donde conoce la tradición judía y la cultura oriental. Sus obras maestras fueron La República, El Banquete, Las Leyes, Fedra, Apología y Los Diálogos. Aristóteles fue discípulo de Platón. Nació en esta gira, llegó a ser el filósofo más asombroso de la humanidad. Sus obras abarcan todas las ramas del saber de su tiempo.
Escribió sobre astronomía, zoología, botánica, poesía. Además, fue el fundador de la psicología y de la lógica. En el campo de teatro sobresalió la tragedia y la comedia. En la tragedia se representó por tres grandes poetas, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo fue el creador de la tragedia. Sófocles era bello de cuerpo y alma. Fue el más perfecto de los poetas griegos por haber llevado la tragedia a su esplendor. Eurípides, en su juventud se dedicó al atletismo, pero fue el primer escritor que humanizó la tragedia. En la comedia, es una obra dramática con la que se excita la risa, mediante la burla y la picardía, sea por la descripción de costumbres o actitudes o por la sucesión de acontecimientos que dan lugar a situaciones inesperadas o absurdas. En el campo de la oratoria fue el arte de hablar, y ese arte de hablar lo había mucho en Atenas. En todos los pueblos de régimen democrático, la llave de la más encumbradas pasiones. Los discursos que se ofrecían en las asambleas populares decidían la paz o la guerra del pueblo griego. Pericles. ¿Quién fue Pericles? Su elocuencia era tan brillante por lo que se apodó como el Olímpico. Se decía de él que su lengua es tempestad y rayo. Hizo gala de su oratoria en la oración fúnebre. Demóstenes se convirtió en orador gracias a su extraordinaria tenacidad. Según se refiere, había sido tartamudo en su adolescencia, defecto que corrigió mediante ejercicios constantes. Dejó admirables discursos políticos en las Filipinas y las Olímpicas. En la historia se desarrollaron principales historiadores como Heródoto, que fue llamado el padre de la historia, Tucídides, que es autor de la historia de la guerra del Peloponeso, y Xenófonte, discípulo de Sócrates, escribió la Anábasis o la retirada de los 10.000. En el campo de las ciencias, los griegos alcanzaron notables desarrollos en el siglo de Pericles. ¿En qué campos? En la medicina, la matemática, la física, la geografía y la astronomía. Vamos a ver cada uno de ellos. En la medicina, en esta ciencia se alcanzó destacada importancia por Hipócrates y Claudio Galeno. Hipócrates es considerado como el padre de la medicina. Fue contemporáneo de Sócrates y Platón. Y Claudio Galeno fue profesor de medicina, cuyo nombre sirve como sinónimo para llamar a quienes hoy ejercen esta profesión. Su principal mérito consiste en haber creado la filosofía médica. En la matemática destacaron Arquímedes, Euclides, Pitágoras, Tales de Mileto. Arquímedes siempre decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Él fue quien descubrió los principios de la mecánica. Euclides es el creador de la geometría. Pitágoras fue filósofo y matemático griego al que se le atribuye la invención de la tabla de multiplicar, el teorema de Pitágoras, el triángulo de Pitágoras. Y Tales de Mileto fue un filósofo matemático griego. Fue reconocido como uno de los 7 sabios de la antigüedad y se considera como uno de los precursores en física, geometría y astronomía. En la física, los progresos más importantes en el siglo de Pericles se dan en el sistema de medida de tiempo, longitud y superficie. Contaban el tiempo por años solares y meses lunares. Las principales medidas de longitud eran el dedo, el pie y el codo. En la astronomía, los griegos conocieron la causa de los eclipses. Durante el periodo helénico, como consecuencia de la conquista de Alejandro del Oriente, esta disciplina alcanzó su mayor auge, destacándose Aristarco, Hisparco y Eratóstenes. En la geografía, en el siglo de Pericles destacaron Eratóstenes, Estrabón y Ptolomeo. Muy bien. Y para terminar vamos a ver qué son las guerras del Peloponeso, o qué fueron, mejor dicho, las guerras de Peloponeso. Se llama Guerra de Peloponeso a las guerras que enfrentaron a Esparta y Atenas entre los años 431 y 404 a.C. Por aquellos años los estados griegos vivían bajo la influencia de Atenas,
Ante esto, Esparta aprovechó el deseo de los miembros de la Liga de Ática de liberarse del dominio de Atenas, instándolas a sublevarse. En los primeros años de los espartanos, devastaron en Ática, pero no pudieron tomar Atenas a pesar de que la peste mató a Pericles. Sin embargo, los atenienses tuvieron éxito al capturar un destacamento espartano en el islote de Esfacteria, en el año 425 a.C. Atenas fracasó también en su intento de tomar Sicilia. Lo único que consiguió fue la destrucción de su flota y del ejército. Su desprestigio hizo que se produjeran varias deserciones en la Liga de Delos. Muy bien, chicos, este fue el tema sobre el siglo de Pericles y las guerras de Peloponeso. En su libro van a encontrar una pregunta de comprensión y los invito a resolverla porque es sobre este tema. Así que muy bien, chicos, y a estudiar.